Cabildeo presenta Informe Especial con Amalia Pando. Muchas gracias, un saludo cordial para todos ustedes. El periódico Página 7 todos los meses publica el resultado de las encuestas que viene realizando como un termómetro político y de preferencia electoral que va desarrollándose en el país. Esta encuesta está encargada a una misma empresa y lo llamativo de los últimos resultados es que por primera vez en 6 meses Carlos Mesa cae por debajo del 30% y Evo Morales obtiene un resultado por encima de Carlos Mesa. Esto es la excepción de todos los resultados que hemos venido conociendo desde el año pasado. Podemos decir que en septiembre del año pasado Evo Morales tenía el 32%. En diciembre Carlos Mesa obtiene el mayor porcentaje con un 39% y Evo Morales un 30%, un 9% de diferencia. Y tiene que ver con que en diciembre se conoce la ilegal habilitación de Evo Morales. Entonces, la bronca, el repudio a esa determinación arbitraria, inconstitucional y además pisoteando el resultado del referendo del 21F, se traduce precisamente en que los encuestados apuntan a Carlos Mesa como el candidato que va a permitir la derrota de esa candidatura inconstitucional. Mire, de diciembre, que fue ese punto alto, también en diciembre se produjo la última movilización en contra de Evo Morales y su habilitación electoral. El 21 de diciembre fue esa última movilización. Después de eso, como si estuvieran en un sub y baja, este juego que hay en los parques infantiles, Evo sentado en un extremo, Mesa en el otro, pues el sub y baja va cambiando, pero Mesa estuvo arriba por unos puntitos. En enero estaban prácticamente empatados. En febrero Mesa cae unos puntos, pero todavía se coloca encima de Evo Morales. Y en estos últimos meses, pues Mesa recupera un poco, pero están los dos girando en torno al 30%, 31%, 32%, 32, 32, 39, 30, en fin. Pero este último mes, esta última encuesta realizada en el mes de abril, a principios de abril, este mes que ya termina, pues Carlos Mesa cae a 28%, significa que cae 4 puntos, y Evo Morales, que estaba en 31%, sube a 34%, sube 3 puntos. Pero si comparamos la cifra de diciembre a la fecha, a esta última encuesta, Carlos Mesa habría perdido 10 puntos. Evo Morales no, fluctúa entre 30 y 34%, pero la caída de Mesa es, me parece, alarmante. ¿Marca una tendencia? ¿Es simplemente un episodio? Pues no lo sabemos. Y precisamente porque es una alerta a quienes están dirigiendo la campaña de Carlos Mesa, aunque muchos de ellos han manifestado que la campaña no ha empezado todavía. Pues no, la campaña empezó el momento en que Mesa participó en las primarias, en diciembre pasado, y por lo tanto la campaña está corriendo, aunque el Tribunal Electoral no hubiese bajado la bandera verde. Pero son 4 meses de diciembre a la fecha en los que hubiéramos querido ver
una actuación más destacada de Carlos Mesa. Evo Morales tiene en contra, ¿no? Podríamos decir que el jefe de campaña de Carlos Mesa es la corrupción del gobierno de Evo Morales. Y eso es lo que parece que Evo Morales no puede romper esa barrera de los 30 y tampoco ser un punto de referencia, de atracción al otro elemento importante de estas encuestas, y es que hay un porcentaje muy alto todavía de indecisos. Un grupo que fluctúa entre el 25 y 20% de los encuestados. Es decir, hay un cuarto del electorado que todavía no ha tomado una decisión. Yo creo que ha tomado una decisión. No votarán por Evo Morales porque es un electorado que viene, ¿no?, de la desilusión de la candidatura de Evo Morales. 13 años de gobierno en los que Evo Morales llegó por encima del 60% y que ahora está siendo optimista en el 34%. De tal modo que en esos 13 años ha perdido ese caudal electoral. Ahora, una parte de ese caudal electoral que lo perdió Evo Morales no se inclina por Carlos Mesa ni por los otros candidatos y queda como indeciso. Podría retornar hacia la votación a favor de Evo Morales. Es posible, por lo menos un porcentaje, yo creo pequeño, podría retornar y volver a Evo Morales. De momento no se ve esa tendencia. Los indecisos no solo se mantienen, sino que crecen. Es decir, apostaron inicialmente, salieron de las filas del MAS, de la desilusión masiva que ha generado Evo Morales, más con su forzada candidatura, pero que no ven todavía en Carlos Mesa una opción alternativa frente a Evo Morales. Y entonces se quedan como indecisos. Y hay un sector que vio en Carlos Mesa en diciembre una opción y que en estos 4 meses también muestra signos de desilusión. Y que entonces deja a Carlos Mesa y engordan las filas de los indecisos. Por eso los indecisos pues van creciendo. En la medida que sube Carlos Mesa, bajan un poquito los indecisos, pero se desilusionan también de Carlos Mesa, aumentan los indecisos. La candidatura de Evo Morales se muestra como una candidatura fuerte. Es una candidatura que representa lo que es el programa de Evo Morales, que es un programa camino a la dictadura. Se dice que Juan Ramón Quintana será el jefe de campaña y esto engrana con el perfil del programa y el candidato que presenta el oficialismo, una candidatura inconstitucional, una candidatura que va en contra de las normas y que presenta como consigna, podríamos decir, el mismo eslogan que tuvieron todas las dictaduras, esas que fueron de derecha y militares, pero dictaduras, la esencia es la misma, ¿no? Orden, paz y estabilidad. Eso es el signo de lo que ofrece Evo Morales. Ya no es una revolución democrática, ya no es un gobierno para defender a la Pachamama, para defender la causa indígena, no, eso es un cuento aparte, eso es un discurso superado y traicionado. Hoy es orden, paz y estabilidad. Entonces, eso es lo que representa Evo Morales, representa una candidatura hacia la dictadura y se muestra, en consecuencia, como un candidato fuerte, porque para hacer una dictadura tiene que ser fuerte, ¿no? Un hombre fuerte que no dobla el brazo, que no escucha y que le va a meter con todo.
Es interesante que las encuestas dan otros 2 datos más y que reflejan lo que acabo de decir, es decir, que Evo Morales ha fortalecido ese su perfil de hombre fuerte e invencible. El 52% de la gente, muchos de ellos no van a votar, muchos de ellos no están con Evo Morales, es más, están en contra de Evo Morales, pero creen que Evo Morales va a ganar las próximas elecciones. Es decir, que Evo Morales es invencible. Y el 77% de los que respondieron la encuesta creen que va a haber fraude electoral. Es decir, entre el control de Evo Morales, sostenido en el manejo arbitrario del Estado, sostenido en la represión, en la policía, en la narcopolicía, sostenido por los fiscales que persiguen a la oposición, por los jueces que están a su servicio, por el Parlamento, el Tribunal Electoral, es decir, imbatible, ¿no? Pues la gente dice, no va a salir, no va a salir. El 77% dice va a haber fraude. Es decir, al margen de cómo vote la gente, Evo Morales se va a quedar y va a hacer fraude. Eso es lo que dicen las encuestas, esa es la percepción. Esa fortaleza de Evo Morales no solo ha proyectado ese perfil, sino que al otro lado hay un derrotismo. Es decir, en las filas democráticas, entre los que quieren recuperar la democracia y por lo tanto quieren que Evo Morales se vaya para que entre en vigencia completamente la Constitución, hay un derrotismo. No creen que Evo Morales pueda ser derrotado. Lamentablemente, ese derrotismo se ha visto fortalecido por el otro lado, porque al otro lado no están 9 candidatos, sino uno solo, Carlos Mesa. Óscar Ortiz, de los demócratas, no ha podido, de acuerdo a estas encuestas, sobrepasar el 10%. No ha podido llegar al 10% y por lo tanto es una candidatura, podríamos decir la tercera, pero a mucha distancia del primero y el segundo. Y los otros ya no merecen ni mencionarlos. Entonces, han quedado en este sube y baja solo Evo Morales por un lado y Carlos Mesa. Bueno, ¿cuál es el perfil de Carlos Mesa? Frente a ese hombre omnipotente que es Evo Morales, ¿cuál es el perfil de Carlos Mesa? ¿Qué ha hecho Carlos Mesa desde diciembre a la fecha? Diciembre, cuando lanzó su candidatura, cuando participó en las primarias y cuando en las encuestas sacaba el 39% de la posible votación electoral. Pues no ha hecho nada. Y ese es el problema. Mesa muestra un perfil tibio y con agua tibia no se puede combatir el despótico de Evo Morales. Necesitamos que el candidato que derrote a Evo Morales muestre la fortaleza como para vencer a Evo Morales, que nos dé la certeza de que hay un polo tan o más fuerte que Evo Morales. Y se necesita entonces que Mesa asuma el rol de guerrero, que deje pues el comentario periodístico para encarar una batalla política que le muestre no solo a sus seguidores, ¿no? Que yo creo que tiene un 20-25% de gente que lo va a seguir como fuera, pero los indecisos. Si Mesa no convence a los indecisos de que él puede ganarle a Evo Morales, y no tiene que ver con las promesas electorales, no tiene que ver con el discurso, porque, mire, en campaña electoral todos ya estamos vacunados de los discursos que hacen referencia a los niños, a la educación, a la salud, porque en campaña electoral todos se acuerdan de
de los temas angustiantes del país, los incapacitados, los enfermos de cáncer, en fin, ¿no? No tiene que ver con ese discurso, tiene que ver con, no solo, es más, no tiene que ver con el discurso, tiene que ver con la acción, tiene que ver con lo que hace Carlos Mesa. Y en estos 4 meses, pues seguramente internamente han hecho mucho, es decir, han dado vueltas en torno a ellos mismos, pero como proyección de acción hacia la población en su conjunto, pues hay esa sensación de que no hizo nada. Y esto alienta el perfil de candidato fuerte de Evo Morales y de imbatible, y eh, propaga ese sentimiento derrotista, es decir, de que no habrá forma de ganarle a Evo Morales. Y está claro que sí hay, está claro de que sí se puede ganar a Evo Morales, porque entre ese 28% de simpatía o de intención de voto por Carlos Mesa, más el 8% de Ortiz, más el 24% de los indecisos, son todos los que salieron, los desilusionados de Evo Morales, de los que potencialmente no votarán por Evo Morales. Es más, Evo Morales es una candidatura cuesta abajo, y que hay que señalarlo todos los días, porque Evo Morales viene de ganar elecciones con más del 60% y hoy está arañando el 30%. Entonces es una candidatura cuesta abajo en su rodada, pero que puede ganar si es que no tiene quien se le enfrente, quien muestre que es verdaderamente una alternativa con garra, con fuerza, con coraje, una alternativa de guerreros, no de comentaristas políticos, porque comentaristas políticos están llenos en los medios de comunicación. No, se necesitan guerreros en la lucha política. Y eso no pasa, reitero, por un discurso, pasa por una acción. Y usted dirá, ¿qué acción? Mire, el punto es que Evo Morales está de candidato desde diciembre a la fecha porque nadie le dice nada. Es decir, ya el rol de CONADE, de los comités cívicos, ha quedado superado porque ya la pelota de la lucha política ha pasado a manos de Carlos Mesa. Segundo lugar, a Ortiz, pero el responsable de la lucha política es Carlos Mesa. Porque todas las encuestas apuntan de que todavía, aunque perdiendo algunos puntos, sigue siendo el indicado por la población para dar esa batalla. Y estamos esperando que la dé. Entonces, Carlos Mesa tiene la obligación de organizar y movilizar a la población para que se realicen elecciones democráticas en el país. Es decir, esa lucha abstracta por la democracia hoy tiene la necesidad urgente de salir a la calle para imponer un tribunal electoral independiente. El tribunal electoral se está cayendo a pedazos. Solo falta que alguien ponga un letrerito en la puerta del Tribunal Supremo Electoral que diga: el último apague la luz, porque hay deserciones, renuncias de todos los puestos claves, y una última carta del vocal Costa que dice que ya ese Tribunal Electoral no garantiza un proceso electoral, ni siquiera habla de un proceso electoral independiente, es decir, simplemente no garantiza un proceso electoral. Entonces, es tarea, llegó el momento de que Carlos Mesa se ponga a la cabeza de una gran movilización nacional para exigir un Tribunal Supremo Electoral independiente, porque no vamos a decirle que renuncien estos caballeros y que pongan otros similares, otros masistas, absolutamente dependientes de Evo Morales, porque no nos sirve cambiar uno por otro, no. Lo que
queremos es dar una batalla para arrinconar al gobierno y al parlamento con el objetivo de nombrar un tribunal electoral independiente. Y esto tiene que ver con movilización callejera y más movilización callejera, además de una que otra denuncia internacional. Pero no, de nada sirve denunciar internacionalmente si no hay un actor en las calles que esté presentando esta denuncia como una tarea urgente. Con este tribunal electoral, queridos amigos, no vamos a ningún lado. Con este tribunal electoral ya ha ganado Evo Morales. Es obvio que Evo Morales va a hacer fraude. A lo que tiene necesita agregarle un 10% que no lo va a conseguir en campaña electoral, así ofrezca tierras, así ofrezca bonos, así ofrezca incrementos salariales y dobles aguinaldos, no va a subir un 10%, que es lo que necesita para ganar en primera vuelta. Su objetivo es ganar en primera vuelta. Entonces, el objetivo del MAS, la estrategia del MAS, con Juan Ramón Quintana, y me dicen Walter Chávez, es mantenerse efectivamente en este 30-35% y agregarle a ese 30-35% 10% de fraude que consiste en cambiar las actas electorales, volteando los resultados. Aquellos que son favorables a Mesa se inscribirán como los del MAS y bueno, y así obtener un 10% adicional. Bueno, y esto va a ser garantizado por este tribunal electoral absolutamente servil a los intereses de Evo Morales. ¿Queremos ir a las elecciones y derrotar a Evo Morales? Bueno, eso pasa por un cambio del tribunal electoral. Y por Dios, estamos esperando que Carlos Mesa encabece esta lucha, porque cruzado de brazos y con un tuit de vez en cuando, no hacemos nada. Y lo segundo que es esencial es que este proceso electoral no solamente no es democrático por ese vínculo entre el Tribunal Electoral y el candidato oficialista, pero por la misma esencia del candidato oficialista. Es un candidato inconstitucional, es un candidato que ha pisoteado el resultado de un referendo y Carlos Mesa se lo tiene que echar en cara todos los días. Esta elección con la candidatura de Evo Morales no es una elección democrática, porque tiene un pecado original que es la habilitación de Evo Morales, una habilitación que irrespeta el resultado de un referendo. Bueno, si eso ocurre con la habilitación, usted podrá imaginar el 20 de octubre en la noche, si gana Mesa, pues no van a reconocer ese resultado, ¿no? Entonces, todos los días tenemos que recordar que esa candidatura nos lleva al barranco político, porque si ganara Evo Morales, igual será un presidente de facto, porque la Constitución ya le prohíbe su candidatura y no hay nada ni nadie que pueda habilitarlo por encima de la Constitución y por encima de dos referendos que dijeron que Evo Morales no puede candidatear. Necesitamos un Carlos Mesa, no solo que lo diga a través de un tuit, pero carambas, necesitamos que Carlos Mesa gaste los zapatos recorriendo los barrios populares, porque ¿para qué va a recorrer los barrios de clase media y clase alta de este país? Porque esos votos ya están asegurados. El tema es pelear los indecisos y los indecisos están en los barrios populares y los indecisos están en el área rural. Entonces, Carlos Mesa tendría todos los días que recorrer los barrios populares para organizar a su gente. Yo le digo, hay centenares de personas que quieren colaborar en la campaña de Carlos Mesa, que quieren trabajar para esta campaña, que quieren saber dónde hay la reunión, dónde ayudan. Y bueno, no hay respuesta para aquello. Carlos Mesa se ha encerrado en un entorno, ¿no?, donde hay una mayoría de opinadores políticos, pero poca gente que tiene una práctica política que le permita fortalecer esa campaña.
Carlos Mesa tiene que romper ese entorno para salir y poder intercambiar el día a día del pulso político con la población que quiere apoyarlo, pero que no sabe cómo ni dónde. Entonces, la presencia de Mesa, ¿no? Ojalá megáfono en mano como Juan Guaidó en los barrios populares, tiene que ver con la movilización de la gente, y esa movilización que tiene que ver con esta exigencia de cambiar el Tribunal Electoral por uno independiente y de pedirle a Evo Morales su renuncia para que así se garantice la democracia, tiene también que ver con la organización de su propia campaña, porque esta organización es la lucha contra el fraude. Uno no puede decir, voy a luchar contra el fraude y no hacer nada, no. Si uno quiere dar la certeza de que podemos ganar en las elecciones y ganarle al fraude electoral, eso solo es posible a través de la organización de miles y miles y miles y miles de ciudadanos, y eso solo se logra con un candidato que recorra los barrios populares, organizando cada barrio, organizando cada distrito. No solo es el triunfo sobre Evo Morales, pero el triunfo sobre un parlamento sometido de rodillas a Evo Morales. El parlamento, la composición del próximo parlamento es una de las grandes luchas. Los uninominales, los diputados uninominales definen la composición del parlamento. Le pongo un ejemplo. En La Paz, 14 uninominales, solo 4 en la ciudad de La Paz, 4 en el Alto y 6 en provincias. Es decir, Carlos Mesa puede arrasar en la ciudad de La Paz y resulta que se olvida de las provincias o se olvida de la ciudad del Alto. No va a ganar el Parlamento si es que no va a la ciudad del Alto, si no va a las provincias, él y todos aquellos que están en su campaña. Pero no es ir, ¿no? Una pasadita ofreciendo pues salud, educación, ya saben, los discursos electorales. No, no, tiene que ver con organizar a la gente. ¿Para qué? Para que esa gente escoja a su candidato uninominal. Es la única posibilidad de ganarle a Evo Morales a través de la democracia electoral. Carlos Mesa va al distrito 8 de la ciudad del Alto, la gente lo espera, habrá pelea, de eso se trata, por eso necesitamos un guerrero, porque aparecerán los masistas, en fin, pero allí sale Carlos Mesa y deja un conjunto de ciudadanos organizados en el Distrito 4, organizados para hacer la campaña, para salir a las movilizaciones, para pelear por un tribunal electoral independiente, pero también para controlar las elecciones, para controlar el voto y hacer valer el voto. Cuidado que no lo roben. En fin, y sobre todo para que los 6 o los 4 uninominales que se eligen en el Alto sean elegidos democráticamente por los seguidores, por quienes apoyan la campaña de Carlos Mesa. ¿O a quién va a nombrar como uninominales del Alto Carlos Mesa? ¿A dedo como Evo Morales? No va a ganar, no va a ganar. Se necesita ganar el Parlamento a través de la elección democrática de los candidatos uninominales, pero esto de democrático significa organización y movilización. Entonces, cuando veamos a Carlos Mesa salir de esta pasividad, de esta agua tibia, ¿no? Y meterse, zambullirse en los barrios populares, zambullirse en la movilización, en el intento de nuevamente ganar las calles, pues vamos a mostrar un candidato fuerte que sea un punto de apoyo, un punto de atracción hacia los indecisos que al final de cuentas van a definir las próximas elecciones. Creo que se han desperdiciado los últimos 4 meses, pero nunca es tarde, hay que empezar. Y yo creo que hay que empezar no solo en la guerra en las redes sociales, eso está muy bien, pero nunca las redes sociales van a reemplazar la lucha callejera.
Si alguno recuerda el triunfo del 21F del 2016, claro que había mucha resistencia en las redes sociales, pero esto estuvo acompañado de un sinfín de movilizaciones y de expresiones en la calle, iniciativa de todo tipo para expresar públicamente el repudio al proyecto dictatorial de Evo Morales. Y creo que hay que recoger esa experiencia, que Carlos Mesa tiene que derrotar a Evo Morales, pero para eso tiene que mostrarse como un guerrero capaz de hacerlo, capaz de llevar al pueblo a una victoria democrática, a una victoria pacífica, pero eso no significa que no sea una batalla. Y en las batallas necesitamos, insisto, jugarse el todo por el todo. Creo que Carlos Mesa sí se ha jugado al aceptar la candidatura, pero ahora necesita mostrarse como un candidato tan o más fuerte que Evo Morales. Esperemos que haya un viraje en la conducción de la campaña electoral de Carlos Mesa para que en las encuestas nos siga bajando, que esto sea este último resultado de las encuestas publicadas por Página 7 sea apenas un episodio que permita reflexionar, que permita volcarse a los barrios populares, que permita organizar a la gente, que la gente está dispuesta a hacerlo. El punto es que necesitamos que el candidato esté dispuesto a hacerlo. Y esos son los signos, las decisiones que necesitamos ver en los próximos días, porque tiempo es lo que va a faltar. Bueno, muchas gracias. Disculpen, un poquito constipada, que me impide hablar con mayor fluidez, pero estaré con ustedes mañana con otro informe especial. Hasta entonces. Cabildeo presentó Informe Especial con Amalia Pando. Titnis no está solo. La madre tiene sus derechos. Esto sí hay que abrir. Esa carretera es para los bocaleros, porque ellos no van a avasallar. Este territorio ha derramado sangre. ¡Cosa! Titnis no está solo. Esta comisión, en consecuencia, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza a sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces ese corazón, esta Bolivia grande, no se va a dejar que su corazón muera. Titnis no está solo.